Bueno, justamente estamos hablando con Mercedes Canese, que nos acompaña desde Paraguay, y que justamente nos está explicando que Alemania históricamente ha sido vanguardista en la impulsión, en el impulso de la industrialización de Europa. Sin embargo, hay variables que han afectado este proceso de industrialización. Uno de ellos es justamente la mano de obra y para producir, como decimos, en cantidades industriales, es decir, de manera masiva, pues se requería mano de obra y esa mano de obra nos comparte Mercedes, pues viene de la esclavitud y esa esclavitud pues había que conseguirla de otros lugares. Adelante, Mercedes. Así es. Bueno, entonces también tenemos que explicar cómo ese desarrollo industrial temprano que tuvo Alemania se potenció muchísimo por lo que hicieron, lo que hizo el ejército nazi, lo que hizo Hitler, de forzar el trabajo forzoso, especialmente eh, a los prisioneros de guerra con los cuales ellos tenían, digamos, a los prisioneros de guerra que no eran de raza aria, en general, ¿no es cierto? Los gitanos, los judíos, también sabemos que ellos persiguieron a los comunistas, entonces hay reclamos que tuvo que atender, justamente esta noticia de Deutsche Welle, ¿no es cierto? Hay reclamos que tuvo que atender el gobierno alemán y también las empresas que, gracias al trabajo forzoso, se desarrollaron durante la guerra, donde la indemnización ya llegó a más de 5.000 millones de dólares, que si bien no es un monto demasiado elevado en comparación con otras indemnizaciones que ha dado el Estado alemán, ¿no es cierto?, donde ellos recién en el año 86 reconocieron y se aprobó una decisión para indemnizar por los trabajos forzosos a los cuales fueron sometidos estos prisioneros de guerra y que permitió que también la industria alemana se desarrolle, ¿verdad? Entonces, no podemos descontextualizar el desarrollo de los países de este tipo de improntas de aprovecharse de la situación de debilidad de otras naciones o de otros pueblos. Sí, y definitivamente la Segunda Guerra Mundial muestra en toda su crudeza lo que estas potencias coloniales europeas pues venían haciendo desde hacía tiempo. No olvidemos que incluso desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, allá cuando Alemania todavía venía siendo o tenía identidad prusiana, se reparten en Berlín en 1884 y 1885, junto con las demás potencias coloniales, se reparten África, se reparten legalmente África desde sus concepciones y bueno, pues Alemania quería una parte una rebanada de ese pastel, que finalmente es en buena medida lo que explica la Primera Guerra Mundial. Y bueno, sin Primera Guerra Mundial no habría Segunda Guerra Mundial. Y sin esa Segunda Guerra Mundial no habría todo el desarrollo bélico que hace posible hoy en día la necropolítica, a la que yo también defino como la política de la muerte, sobre cuyos cimientos Mercedes, pues se funda el gran capital que hoy en día tienen estos países, a los que llamamos Occidente colectivo. Sí, es muy importante decir que los campos de concentración fueron también campos de concentración para recolectar esta mano de obra esclava que empezó con los comunistas, siguió con los socialdemócratas y después también con los gitanos y los judíos. Principalmente fueron esclavizados los pueblos eslavos y eso permitió un desarrollo industrial a Alemania también, que recién se reconoció, como vimos en la década del 80 del siglo pasado. ¿Y ahora qué De está hecho, pasando con Alemania? Sí. de hecho, un comentario que me parece pertinente, hay un autor, un sociólogo que es alemán, vive o ha vivido en México mucho tiempo, no sé si ya falleció, su nombre es Heinz Dieterich, que fue asesor de Hugo Chávez del socialismo del siglo XXI, y él escribe un libro hace por lo menos unos 15 años que se llamaba Las Guerras del Capital, desde Sarajevo hasta Teherán, así se llamaba el libro, la gente lo puede buscar. Y en las Guerras del Capital, Heinz Dieterich describe dos momentos muy importantes, Mercedes, a propósito de lo que vienes comentando. Primero, dice que, que Angela Merkel ha conquistado por las buenas, desarrollando poder suave, poder comercial, poder financiero,
la conquista de Europa que Hitler hubiera querido haber conquistado por las malas. Y 2, desarrolla el Plan Nacional Socialista dirigido justamente a esclavizar a los eslavos. Por eso Hitler rompe el pacto Molotov-Ribbentrop en el 41 y por eso se lanza con todo el ataque de Rusia, porque de Rusia quieren 2 cosas: sus recursos, sus abundantes y muy gigantescos recursos, y quieren también la mano de obra barata. Y entonces, por lo menos con Angela Merkel, bueno, falla Hitler, lo hacen pedazos. Moscú ocupa Alemania hasta 1994, por lo menos una parte, y entonces Angela Merkel, ya en sus 17 años de gobierno, se congracia con Rusia, desarrolla mecanismos que le permiten pues seguirse proveyendo de estos recursos que Hitler buscaba pues por la guerra. Adelante. Eso es muy importante porque, claro, Alemania expande su territorio, ¿no es cierto? También como lo que llaman ellos el espacio vital, siguiendo el modelo de los anglosajones de Estados Unidos en la conquista del oeste, ¿no es cierto? Ahí era para obtener recursos naturales y también esclavizar a los pueblos indígenas, exterminar y esclavizar a los pueblos indígenas, y siguiendo ese modelo lo hace también Alemania, buscando expandir así su desarrollo industrial y económico. Y estos antecedentes nos sirven para situarnos en lo que ahora está pasando. ¿Cuáles son los datos duros que no discute ningún especialista porque son datos oficiales del mismo gobierno alemán? Es que Alemania está en recesión. Vamos a ver esta noticia, por ejemplo, de Swiss Info, que nos dice que ahora nada más Alemania prevé una recesión del 0,2% del Producto Interno Bruto. Ese es el crecimiento esperado y realmente hay una caída que viene ya desde hace varios años, como vamos a observar. Hay una referencia muy importante, acá podemos ver entonces el informe que da el mismo gobierno alemán contando cómo está sucediendo esta recesión, ¿no es cierto? Y ahí creo que no es acá, pero vamos a mostrarles enseguida un gráfico de lo que más le preocupa a todos los economistas respecto a lo que está pasando en Alemania. Porque si miramos además el crecimiento económico acumulado desde la pandemia hasta ahora, las cifras han sido muy bajas. Algunos economistas hacen como una suma aritmética y dicen, bueno, en los últimos 6 años Alemania apenas creció el 2,8%. Esto realmente no es tan correcto. Es importante también que los cálculos se hagan considerando que el crecimiento se calcula como un interés compuesto, ¿verdad? Pero sí nos da un indicador, digamos, de un crecimiento que es muy bajo y que además se proyecta también que va a continuar con estas cifras bajas. El año pasado se cerró con 0,3% negativo también de crecimiento económico, o sea, se va a acumular en estos 2 años aritméticamente un 0,5% de crecimiento, y en el 2022 fue apenas del 1,4%. O sea, realmente las cifras de la desaceleración alemana evidentemente son cifras bastante catastróficas. Sí, mira, es súper interesante lo que comentas de que Alemania es el 7º país europeo que más invierte en armas. Sin embargo, en proporción al equivalente de su Producto Interno Bruto, gran parte de la frustración que tenía Estados Unidos con Alemania y que le tuvo que tirar unos latigazos para moverla, es que llegara a gastar, en términos de gasto militar, valga la redundancia, hasta el 2% del equivalente a su Producto Interno Bruto. Es tan grande, o es en comparación a los demás países, que incluso sin gastar el 2% de su Producto Interno Bruto, gastaba mucho más que otros países en Europa. Por ejemplo, por darnos una idea, Polonia, que tiene una economía mucho más pequeña que la alemana, gasta hasta el 4% de su Producto Interno Bruto. Pero Alemania en bruto gasta más que Polonia por el tamaño de su economía. Pero la bronca, el problema lo tenía Estados Unidos con Alemania porque no cumplía con ese estándar de la OTAN. Y el otro punto que comentabas, Mercedes, que me parece muy importante, porque un país como Alemania, que nos enseña algo, nos enseña que cuando un país tiene élites, que le gobiernan élites, que son entreguistas,
élites a las que no les interesa la soberanía, generalmente van a tomar decisiones en contra del interés nacional de un país. Y si el interés, como nos dice por acá Fernando, que además es hasta de sentido común, mi querida Mercedes, si te peleas con tu principal proveedor, pues te estás dando una bala en el pie. Y todavía Olaf Scholz recientemente salió a decir en el Bundestag, de verdad insólito, que uno dice, o es demasiado cínico o es demasiado tonto, decir, estoy orgulloso cuando perdió el voto de confianza, de que cambiamos el paradigma de la seguridad, algo así como dejamos a la gente sin empleo, dejamos a la gente sin una perspectiva positiva de un futuro económico elocuente, pero le vamos a invertir 100,000 millones de euros a nuestras Fuerzas Armadas, porque Alemania lo que necesita es rearmarse. Y si a esto lo sumamos a los impulsos de este aspirante de Hitler, Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, que le dice a los europillos que piensen en términos de guerra y que a la gente la anima a que presionen a sus gobiernos para que inviertan más en los productores de armas, y a los productores de armas les dice Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, dice, y ustedes, muchachos, productores de armas, Rheinmetall y todas estas, sean creativos, piensen en grande y en cómo pueden producir más armas y mejores para defendernos de los rusos. Entonces, eso te habla justamente de tomar decisiones en contra del interés nacional de la gente, porque la gente en realidad, la gente de a pie, lo único que quiere es tener un buen trabajo que le permita tener comida, un techo seguro, acceso a la salud, acceso a la educación propia y de sus hijos, y algunos días de vacaciones y nada más. Sin embargo, algo le picó a Scholz, y eso algo le picó es justamente la falta de capacidad soberana para tomar decisiones y tomar entonces políticas contrarias al interés público, Mercedes. ¿Qué es lo que estamos Vamos observando? a entrar en eso enseguida para entender un poco mejor por qué Alemania es un país subordinado. Ya tenemos algunas claves. Lo que dijiste es muy importante, 2% del Producto Interno Bruto de Alemania. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto de Alemania? En el 2023 fue de 4,18 billones de dólares, y estamos hablando billones en castellano, que sería millones de millones, ¿no es cierto? En inglés sería trillones. Ese es el Producto Interno Bruto de Alemania, que para comparar con un país, vamos a comparar con Paraguay, Paraguay tiene un Producto Interno Bruto 100 veces menor, de 45 mil millones de dólares al año aproximadamente. Entonces, ese 2% del Producto Interno Bruto que Estados Unidos quería que Alemania gaste en armas y en presupuesto militar representa 83,7 mil millones de dólares, el doble que el Producto Interno Bruto de Paraguay. Para hacer la comparación, es una cifra impresionante que podría ayudarle además a Alemania a equilibrar sus números, porque fíjense que justamente su crecimiento negativo va a cerrar probablemente en 0,2% negativo, o sea, no está tan lejos de tener un crecimiento positivo si hiciese algunos cambios. Tú hace un momento preguntabas, querida Mercedes, me parece muy pertinente lo que señalabas de cómo Alemania pues no era soberana, y una de las preguntas de por qué, pues es que recordemos que al perder la Segunda Guerra Mundial recibió castigos excesivos, al punto que esa Alemania feroz, esa Alemania nazi que por poco lograba poner de rodillas al resto de Europa, y que gracias al apoyo de Moscú y al apoyo de Washington terminó finalmente dándole la vuelta al resultado de la guerra, esa Alemania quedó ocupada por Moscú, que en ese tiempo era la Unión Soviética, y por Estados Unidos, por Washington, y dos free riders. Los free riders yo los defino así: a los que no ganan en el campo de batalla, pero ganan en la mesa, lo que no pueden ganar en el campo de batalla, como son el Reino Unido y como son Francia, que bueno, Francia quedó humillada por Alemania en 6 semanas desde 1940, pero luego, sí, por petición de Churchill, Franklin Delano Roosevelt termina por subir a Francia y a Charles de Gaulle a la mesa de los triunfadores, aun y cuando Francia pues había perdido la guerra. Y entonces Alemania queda ocupada militarmente.
y a final de cuentas, Francia y el Reino Unido se terminan subordinando a Estados Unidos, de tal suerte que un país que originalmente derrotado y humillado en la Segunda Guerra Mundial, eh, con ese poderoso ejército nazi, sumido en la derrota y esclavizado como mano de obra en los campos de concentración, a los que después lo sometieron tanto en el Ejército Rojo como Estados Unidos, y entonces una Alemania que queda pues en medio de los dos bloques, ¿no? Del bloque soviético y del bloque estadounidense. El bloque soviético se va cuando se acaba la Guerra Fría, se van de Alemania, pero Estados Unidos siguió manteniendo tropas militares en Alemania. Entonces, podríamos incluso llegar a pensar, habría que preguntárselo a un abogado experto en Derecho Internacional Público, si podríamos decir que Alemania está militarmente ocupada por Estados Unidos. No veo yo a un dirigente alemán que se atreva a pedirle a Estados Unidos que se salga, que saque sus tropas de Alemania. Uno, el pretexto sería no porque somos parte de la alianza de la OTAN, y dos, pues también sería porque estamos cuidando de las amenazas de Moscú, y en última instancia, pues no nos vamos porque sería una derrota también para nosotros, ya que te hemos estado ocupando como base militar. Pero ahí serían parte de las elucubraciones en torno a por qué Alemania no es soberana y no puede tomar decisiones contrarias al interés de Estados Unidos. Mercedes, entonces volviendo al tema, eh, cuando Olaf Scholz en el año 2021, en diciembre del 2021, y después en enero del 22, cuando va a Rusia, a Moscú, poquito antes de la guerra, en donde primero Putin pone una mesa gigantesca de 6 metros de distancia y pone a Macron lejísimos, y luego después va Scholz al Kremlin, y también me lo sientan allá a lo más lejos posible. Scholz anuncia cuando regresa, muy típico de Scholz, estar frente a Putin y ser muy amigable y luego regresar a Europa y desde Berlín gritar y fanfarronear y decir que Rusia lo iba a pagar muy caro porque Alemania le iba a sancionar. ¿Cómo? Dejándole de comprar, ¿cómo? Cortando o evitando o cerrando el Nord Stream. Entonces yo desde ese momento decía, esta es la crónica de una desindustrialización Anunciado. anunciada. ¿Tenía razón o exagerábamos? No, toda la razón, no puedes quedarte sin tu principal insumo para la producción a buen precio, y esto ha significado también un enorme negocio para Estados Unidos. Estados Unidos no aplica las recetas que recomiendan los organismos internacionales, patea la escalera por la cual se subió y actualmente quiere recuperar de nuevo su economía, protegiendo la economía norteamericana y vendiendo muy caro el gas natural que tuvo que utilizarse en Europa, ya que se hizo el atentado contra el Nord Stream y también bajaron las ventas de gas de ruso a Europa, ¿no es cierto? Entonces fue un enorme negocio también para Estados Unidos que se inicie esta guerra y que Alemania entonces quede separada de Rusia, que era un proveedor seguro y a muy buen precio de gas natural y otros hidrocarburos. Y también hay que decir otros minerales estratégicos. Mercedes, Alemania, decíamos, no por ideología, no por filia ni fobia, pero cuando uno ve los datos duros, pues es, digamos, de las grandes potencias del orden post-hegemónico estadounidense, es un gran perdedor. ¿Qué perspectivas se le ven a corto y a mediano plazo? Alemania en esta lógica va a seguir desindustrializándose, porque además ha cometido otros errores que tienen vinculación directa con la guerra. ¿Quién no va a tener una actitud humanitaria, pero tiene un costo recibir 1.300.000 refugiados ucranianos como consecuencia de una guerra que Alemania no tendría que haber apoyado, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, el bloquear económicamente a Rusia permitió a los países emergentes contar con combustibles a muy buen precio, como le pasó a India y China, que empezaron a adquirir los hidrocarburos rusos y entonces volverse mucho más competitivos frente a Alemania. Estos factores no parece que van a cambiar a mediano o largo plazo. Sí vemos que Trump puede tener una voz, que sos geopolítico, quizás puedas darnos la luz sobre este tema, ¿verdad? ¿Qué actitud va a tener Trump respecto a la guerra de Ucrania? Aparentemente dice que va a terminar la guerra. Entonces, por lo menos el conflicto bélico va a disminuir, pero
ya el mundo se reconfiguró de una forma diferente, que es otra de las causas por las cuales dicen estructurales que China, que Alemania tiene serias dificultades para salir de esta crisis de desindustrialización, que es el hecho que, así como dijimos que no quiso ampliar, digamos, su producción de vehículos eléctricos, pasando de ser el primer productor de vehículos eléctricos ya a ser superado por China ampliamente. Si bien el mercado chino está encantado con los vehículos alemanes, hoy en día los vehículos chinos ya son de alta gama también para ellos. Y también a nivel tecnológico, donde se da también esa guerra de baja intensidad, como ha sucedido con el tema Huawei, ¿no es cierto? Había unas noticias que quisiera también compartir y que nos dan esa idea de cómo le pesa como un ancla la dependencia de Estados Unidos a Alemania, que está impidiendo que desarrolle su sector tecnológico, y una de las redes de fibra óptica menos extendida es justamente la alemana. Increíble que suceda eso con un país tan industrializado, Jesús. Bueno, creo que lo más grave es que vemos cómo un país industrializado se desindustrializa, porque desde nuestra región quisiéramos que nuestros países se industrialicen. Es muy importante decir, Jesús, que el sector económico que mejor calidad de empleo y mayor cantidad de empleo genera frente a los otros, que son el primario y el terciario, ¿no es cierto? El secundario es el industrial. El sector industrial siempre genera más empleo y mejor pagado, más calificado. En cambio, el sector primario de la agricultura sabemos ya que más todavía con la agricultura intensiva genera muy poco empleo y los servicios pagan muy poco. Entonces, que un país se esté desindustrializando no es una buena noticia para nadie, especialmente para el pueblo de Alemania, pero las razones son estructurales y no se resuelven a corto plazo. Justamente estaba repasando también en el tema patentes, cómo Alemania fue retrocediendo, y las patentes no son algo que se construyen de un día para otro. China hoy es el primer país del mundo en producción en inventos, ¿no es cierto?, en patentes, y eso no lo hizo de la noche para la mañana. Entonces, que Alemania se recupere, como decíamos, va a llevar mucho tiempo más, y ahí deberíamos nosotros también pensar en cómo defender los intereses en un mundo que compartimos todos, ¿no es cierto?, donde la guerra es una tragedia para cualquiera, para cualquier nación, para cualquier pueblo es una tragedia, y entonces cómo puede hacer un país industrializado como Alemania para no ser víctima no solamente de la guerra, los gastos de guerra, de todo lo que esto implica, sino que también de la debacle económica que hoy está viviendo, que ya nadie niega, aunque algunos dicen, no, la debacle es porque bajó el índice de construcción o porque subió la energía, pero no van a la cuestión de fondo, que es que Alemania se metió en una guerra donde no tendría que haber entrado por intereses que no son del pueblo alemán. Y terminó en realidad sancionándose a sí mismo, ¿no? Peleándose con su principal proveedor, el que le garantizaba la soberanía energética, y pues termina por darse una bala en el pie, de tal suerte pues que podemos concluir que la caída de Alemania frente a Rusia y Estados Unidos en el contexto de la guerra en Ucrania es la crónica de una desindustrialización anunciada.